y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Hace unos sábados atrás nos tocó repasar la historia de uno de los periodos más tumultuosos y más tristes de la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Los últimos reyes de Judá. Y lo estudiamos en el contexto de que Dios envió un profeta tras otro para reprender al pueblo, para llamarlo al arrepentimiento y a la conversión. Pero no fue posible salvar de la destrucción a la hermosa ciudad de Jerusalén y al templo. El profeta Jeremías le tocó ser testigo ocular del cumplimiento de sus propias palabras. Hoy vamos a entrar a estudiar otro período. También, por un lado, triste de la nación de Judá, pero por otro lado, lo que se puede lograr cuando los líderes se consagran a Dios. Quiero hacerles a ustedes una pregunta en esta hora. Ustedes vieron que el título de nuestro tema es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la necesidad más grande que tenga nuestra iglesia? Fe, unidad, amor, consagración, fe. ¿Qué más? La más urgente y la más importante de todas nuestras necesidades. Tenemos muchas necesidades. Y aquí en este librito, Eventos de los Últimos Días, en la página 193, dice así: la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Página 193 de Eventos. ¿Cuál será? Bueno, si esta es la más urgente, si esta es la más grande necesidad, posiblemente el conseguir esto puede ser que nos dé como resultado que todo lo demás que nos hace falta venga si logramos completar esta, la más urgente necesidad. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. ¡Wow! A revival.
un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Piedad. ¿Qué será piedad? Sí, así dice la educación, la página 16. Piedad nosotros la usamos, ten piedad de mí, ¿verdad? Como lástima o como una súplica, piedad, piedad. Pero aquí en este contexto, la verdadera piedad, una persona pía, una persona piadosa, es aquella que muestra en su vida los frutos de esa unión con Cristo Jesús. Y cuando esto lo logremos, todo lo demás va a venir. Unidad, claro. Mayor fe, sí. Consagración, por supuesto. Entrega. Trabajo misionero, como nos decía hoy nuestro director misionero. Necesitamos hacer la obra. Todo esto vendrá si logramos este reavivamiento de la verdadera piedad. Y la piedad significa reflejar en nosotros el carácter de Dios. La verdadera piedad es la semejanza a Dios en carácter. Educación, página 16. En inglés hay dos palabras distintas. En español decimos piedad para ten piedad de mí y también decimos piedad para una persona que es pía, que es piadosa. La misma palabra, pero en inglés son dos palabras distintas. Y la mensajera del Señor dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento of true godliness. Así dice en inglés, godliness, piedad. Claro, también se dice mercy or piety, pero eso se refiere a ten piedad de mí. Pero en inglés la palabra piedad es godliness. Incluye la consagración, incluye la devoción, incluye la entrega y todo lo demás que nosotros mencionamos. Si tenemos verdadera piedad, todo lo demás nos será dado por añadidura, bien incluido en lo que es la piedad. Y para que se lo acuerden los que saben un poco de inglés, godliness is godlikeness. Dos palabras muy relacionadas. Godliness, piedad, is godlikeness, semejanza a Dios. Ese juego de palabras a veces nos ayuda a entender el concepto. La mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento del godliness en nuestro medio, de la piedad, de la semejanza a Dios. Y cuando eso se logre, cuán distinta será nuestra experiencia cristiana. Hay mucho que leer, que estudiar sobre lo que es un reavivamiento. ¿Ustedes creen que necesitamos un reavivamiento? Qué triste que a veces nuestra experiencia espiritual se vuelve rutinaria, lo de siempre.
Y no es que sea malo hacer las cosas que hacemos, estudiar nuestra lección de escuela sabática, tener nuestra matutina, recibir el sábado, guardar el sábado, venir a la iglesia. Todo eso es una bendición cuando sale de un corazón que realmente ama al Señor y desea servirle, honrarle, agradarle. Pero cuando se vuelve rutina, ya no es igual. Una vez, un hombre muy importante tuvo que hacer un viaje por bastante tiempo a otro continente. Y cuando ya estaba allá, en este caso de la historia era en domingo. El primer domingo que él estuvo ausente porque iban juntos a la iglesia y ahora él no estaba para acompañar a su esposa. La esposa recibió un ramillete de rosas rojas. Precioso. Se sintió como que su esposo la amaba más que nunca. Y estuvo muy feliz. Le tocó ir sola a la iglesia, pero les contó a todas sus amigas que su esposo le había mandado un precioso ramo de rosas rojas. El otro domingo sucedió exactamente lo mismo y otra vez su corazón se alegró. ¡Wow! Mi esposo volvió a recordarme y me volvió a mandar otra vez porque aunque las demás rosas que había recibido una semana anterior no estaban tan marchitas, pudo reemplazarlas por un ramo aún más fresco y más hermoso. El tercer domingo recibió otro ramo de rosas. Y dijo, wow, ¿de verdad mi esposo se acuerda cada semana de mí? Pero al ir pasando las semanas, todos los domingos llegaba el ramo de rosas rojas. Y la dama de la historia decidió pasar por la florería para ver cómo le hacía a su esposo, porque a ella no la llamaba, pero parece que llamaba todas las semanas a la florería para que le mandaran las rosas. Y el floristero le dijo, oh, usted es la persona. Sí, el señor tal y tal dejó instrucciones que cada domingo se le mandara un ramo de rosas. Entonces no es él que me las manda. Bueno, él dejó las instrucciones, pero somos nosotros los que las mandamos. Se había vuelto algo sin sentido. Porque aunque eran hermosas las rosas y era buena la intención del esposo de mandarlas, no venía fresco de su corazón cada semana. Era una rutina. Y al pasar las semanas, en lugar de esperar con ansias la llegada del ramo de rosas,
llegó a verlo como un símbolo de su enfriamiento, de que el esposo ya no la tomaba en cuenta como antes, porque seguían llegando las mismas rosas semana con semana. ¿Cómo es nuestra devoción con el Señor? ¿Cómo es nuestra relación con Él? Nuestro culto es una rutina. Simplemente lo hacemos porque pues hay que hacerlo, porque lo hacemos. ¿O realmente le traemos el amor reflejado en nuestra adoración a Dios fresco cada semana? ¿O simplemente venimos a cumplir? Y esto se aplica para todas las áreas de nuestra vida espiritual. Cuando le devolvemos al Señor lo que es suyo, el diezmo, lo hacemos con adoración, diciéndole: Señor, tú vienes primero en mi vida. Esto es lo tuyo, pero aquí te traigo más, Señor, mi ofrenda de agradecimiento. Y no nomás una rutina, bueno, a ver cuánto gané, tanto, 10%, tanto, lo meto en el sobre y lo entrego. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Cuando hay un reavivamiento en nuestra vida, todo cambia. Las cosas se ven totalmente distintas. Hoy vamos a leer un ejemplo de un reavivamiento verdadero. Y me adelanto a decirles que todo reavivamiento que no va acompañado de una reforma es un cambio de la rutina a dejar de ser rutina. De nada vale. Dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Nuestra primera obra. Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Para que haya un reavivamiento debe comenzar por la cabeza, por el ministro. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento, conversiones, una entrega cabal. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus propios corazones. Cuando predico un sermón, primero me lo predico a mí. Yo necesito un reavivamiento en mi vida espiritual. Debe producirse, sigue diciendo, un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento, y ahora viene el significado de reavivamiento.
El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Una renovación de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual, de una religión de formas. Eso es reavivamiento. Tiene que haber una frescura en nuestro comportamiento delante de Dios, pero también en nuestra actitud hacia Dios. Tiene que haber ese gozo, esa alegría, que se despierten las facultades de la mente y el corazón, que lo que hagamos lo hagamos porque lo sentimos y no como el ramo de rosas rojas. Ese es reavivamiento. Una renovación de la vida espiritual. La reforma, recuerden que son dos cosas distintas, siempre sigue a un verdadero reavivamiento. Cuando mi vida espiritual se despierta y el Espíritu Santo hace su obra en mí para mostrarme mi verdadera condición, entonces ahora comienza el cambio. Una reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Reavivamiento, un despertar espiritual. Y reforma, romper con los patrones rutinarios, un cambio en las cosas y cómo las hacemos. La reforma no producirá el buen fruto de justicia, es decir, el buen fruto de piedad en nosotros, de semejanza a Dios, a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. Es decir, yo puedo tratar y aún hacer cambios en mi vida. Y la gente dice, no, está mucho mejor. Mira los cambios que se han logrado. Pero si esos cambios no nacen de un reavivamiento, se transforman en rosas rojas cada semana. Los cambios tienen que venir de un corazón amante que está reavivado para con Dios, que expresa ese amor fresco cada vez. Si la reforma no produce esos cambios en nuestra vida, se transforma en legalismo. Tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto. Y finalmente lo que estoy haciendo es hacer cambios externos, pero ¿qué de mi corazón? Mientras que si primero viene el cambio del corazón, lo demás va a venir por añadidura. Termina diciendo, el reavivamiento y la reforma necesitan venir a la iglesia. Deben hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse, deben trabajar de común acuerdo. Pues
Hoy vamos a estudiar un ejemplo, no a fondo, porque es una historia muy, por un lado, hermosa, pero también es larga. Es un gran reavivamiento que trajo como resultado la reforma más grande que hubo en el pueblo de Israel de antaño. ¿Saben lo que estoy diciendo? Un reavivamiento tan grande que la reforma que siguió fue la mejor, la más tremenda en toda la historia del pueblo de Dios de antaño. Y si nosotros vemos cómo se logró ese reavivamiento, que fue seguido por una reforma tan efectiva, si estudiamos cómo se logró, puede ser que nosotros podamos también lograrlo. ¿Ustedes creen que podemos lograr un reavivamiento? ¿Lo necesitamos? La más urgente de las necesidades. ¿Se podrá? Por la ministración del Espíritu Santo. El pueblo de Israel y el pueblo de Israel primero estaba junto. No eran dos naciones, pero después de Salomón se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, como hablábamos hace unas 2-3 semanas atrás, cuando estudiamos acerca del profeta desconocido, Urías, hablamos de él. Vimos que el reino del norte, todos los reyes fueron uno peor que el otro. Malos, llevaron al pueblo a la idolatría. De vez en cuando salió uno que decidió servir a Jehová. El reino de Judá al sur, también los reyes guiaron al pueblo a abandonar el culto al Dios verdadero y a ir a la idolatría. Y cada vez se fue sumiendo el pueblo en peor situación. Cada vez peor. Iba de mal en peor. Pero de vez en cuando surgieron algunos reavivamientos. Y ese, el mayor de todos, es el que queremos ver en esta hora. Abran sus Biblias al libro de Segunda de Reyes. Para la historia que vamos a leer, ya el reino del norte había caído, es decir, las 10 tribus del norte habían sido llevadas al cautiverio. Solamente quedaba el reino del sur, que duró más o menos unos 200 años más después de la caída del reino del norte. Quedaban solo 2 tribus, todas las demás habían sido llevadas por los asirios y diseminadas por todas las naciones. Pero tristemente, la nación de Judá no escarmentó, no tomó ejemplo de su hermana del norte y siguió los caminos de su hermana. Cada vez de mal en peor, alejándose de los caminos del Señor. Un rey que fue terrible y que era hijo del rey Ezequías, que fue uno de los buenos reyes de Judá, porque Ezequías reinó por, si no recuerdo mal, fueron 29 años.
casi 30 años del reinado de un rey que era un rey que trataba de seguir los caminos del Señor. Aunque el pueblo estaba depravado, él trató de traerlos de vuelta a los caminos del Señor. Dios hizo milagros en la vida de Ezequías. Fue librado de los asirios, porque los asirios habían tomado el reino del norte y ahora venían por el reino del sur. Pero Dios hizo un milagro grandísimo. Esa historia está en Segunda de Reyes 19. Judá es librado de Sennacherib en los días del rey Ezequías. Luego en el capítulo 20, Ezequías se enferma de gravedad. Y el profeta del Señor le dice que se iba a morir, que de esa no se escapaba. Pero Ezequías le pidió al Señor, ustedes conocen la historia, y Dios hizo un milagro, hizo que literalmente la sombra retrocediera 10 grados, es decir, el sol va avanzando en el cielo, bueno, el sol no se mueve, pero la tierra va dando vuelta y la sombra se va corriendo. Para que la sombra regrese hacia atrás, la tierra tuvo que pararse, dejar de girar y comenzar a girar hacia el lado contrario, el planeta entero. ¿Se imaginan? Increíble. Uno, si no estuviera en la Biblia, no lo cree. ¿Cómo la sombra va a regresar hacia atrás 10 grados? Pero así fue. Y Dios le dio esa señal para que él creyera que había escuchado su oración y que lo iba a sanar. ¿Y ustedes saben la historia? Si Dios pudo hacer volver la tierra hacia el otro lado, que girara en forma contraria, podría haber sanado a Ezequías así. Pero le dijo que lo traten los médicos misioneros. Oh, sí. Y les dio instrucciones, hagan una masa de higo y pónganla sobre el cáncer, porque tenía un tumor. Y tomó su tiempo, pero se sanó. Y Dios le agregó, ¿cuántos años de vida? 15 años de vida, cuando ya se tenía que morir, porque el profeta de Dios le había dicho por boca de Jehová, arregla tu casa porque morirás. El tumor ya estaba muy avanzado. Y sin embargo, Dios hizo ese milagro. O sea, un milagro tras otro con el rey Ezequías. Fue un rey que realmente se consagró a Dios. Pero a veces, fíjense, si él se hubiera muerto cuando Dios dijo que iba a morir, quizás, o no quizás, seguramente no hubiera nacido su hijo Manasés. En los años que Dios le agregó, nació Manasés. Y llegó a ser, después de tener un padre piadoso, como era Ezequías, donde Dios hizo milagros, su hijo llegó a ser uno de los peores reyes de Judá. Peor aún que los reyes de Israel, que ya estaban acabados. La nación había sido enviada al cautiverio. El pueblo entero cayó en una apostasía terrible. Pueden leer allí en Segunda de Reyes, del reinado de Manasés, Ezequías duerme, o sea, muere, y en su lugar sube su hijo Manasés. Fíjense, versículo 1 del capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar.
y reinó en Jerusalén 55 años. 12 años tenía el niño. Y si Dios le agregó 15 años a la vida de Ezequías, pues Manasés nació 3 años después de su sanamiento, porque tenía 12 años cuando su padre murió. Pero dice el versículo 12, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, igual que el horrible, el malvado rey Acab, y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Saben lo que es eso? Sí, pero a todos los dioses falsos, al zodíaco. Y sigue diciendo todo lo que hizo. Ustedes no van a creer lo que dice sobre Manasés. Dice el versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo sagrado, en el atrio del templo puso altares para dioses falsos. Edificó altares para todo el ejército del cielo, para todos los dioses del zodíaco. En los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. ¿Saben cómo se llamaba el hijo de él? Es el próximo rey, Amón. Lo dedicó a Baal. Lo hizo pasar por el fuego. Lo consagró al culto idolátrico. Y se dio Manasés a observar los tiempos, es decir, a contar los meses y a pronosticar lo que venía a través del horóscopo. Y fue agorero. Agorero es el que predice el futuro a través de los astros. Psíquico. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. El rey Manasés se volvió brujo, haciendo brujerías. Increíble. ¿Y qué creen que hizo el pueblo? Lo mismo que el rey. Versículo 9. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. El pueblo escogido de Dios estaba peor que las naciones paganas. Peor. Hizo más mal. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñarán los 2 oídos. Y ahí sigue diciendo Dios cuál va a ser el castigo por haberse apartado de Dios, por caer en la apostasía. Fuera de esto, versículo 16, derramó Manasés mucha sangre inocente,
no solo se hizo agorero, es decir, brujo, trabajando para el diablo, para Satanás, pero también se hizo asesino. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. No solo el rey, sino toda la nación se volvió a la brujería, al satanismo. El rey estaba dedicado al satanismo. ¡Wow! Pero había dedicado a su hijo, Amón, al culto a Baal, a Satanás. Porque lo que celebran y los que adoran a los dioses paganos realmente están adorando a Satanás. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los paganos, los gentiles, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Esto era satanismo. Y si leen ustedes en el libro de Salmos, hablando acerca de cómo adoraban a los demonios e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, dice en el Salmo 106, el versículo 36, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El culto a Satanás era el culto oficial entre el pueblo escogido de Dios. Tú dices, pero qué horrible. Por sus frutos los conoceréis. ¿En cuántos hogares cristianos se ven cosas satánicas por la televisión? No juzguemos tan rápido a los demás. Cuando hay una verdadera conversión, un reavivamiento espiritual en nuestra vida, va a venir un cambio, una reforma. Y muchas cosas que hoy no les vemos nada de malo, las vamos a abandonar. Pero no porque, no me quiero perder, no me quiero quemar en el infierno, sino porque amo a Dios y quiero agradarle a Él. Ese es el verdadero motivo de los cambios. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Eso hizo Manasés. ¿Y qué creen? ¿Que su hijo Amón fue diferente? El refrán dice, de tal palo, tal astilla. Tristemente para lo malo es así.
pero para lo bueno no siempre, porque Manasés fue hijo de Ezequías, que fue un rey consagrado a Dios, pero miren su hijo. No quiero ofender a ninguna de las damas de nuestra iglesia, pero si vuelven a leer lo de Manasés, su padre fue consagrado a Dios, pero no así su madre. Dice Segunda de Reyes 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El reinado más largo de todos los reyes. Y maldición, anatema, un brujo, un hechicero, un satanista como el principal dirigente del pueblo escogido de Dios. Y dice, y el nombre de su madre fue Jepsiba. ¿Por qué creen que menciona a su madre? Si su padre fue un buen rey, la influencia de la madre. Porque Ezequías cometió sus errores también. Se había casado con una princesa pagana. Y aunque ella profesó hacerse judía cristiana, la influencia de esa mujer sobre su hijo fue terrible. Bueno, tengo que ir más rápido porque quiero llegar al nieto de Manasés. El hijo es Amón. De Amón no voy a decir mucho. Simplemente dice el versículo 19, 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó nomás 2 años en Jerusalén. Por suerte, no por suerte, por bendición, nomás 2 años. ¿Saben cómo murió? Era tan y tan malo y tan perverso que los propios servidores de él lo asesinaron. No lo soportaron más. Cuando un gobernante se cree soberano y hace como se le da la gana, cuidado, porque los mismos que lo apoyan se le pueden volver en su contra. Y ahí está, dice el versículo 22, dejó a Jehová su Dios, hizo lo mismo que su padre, dice el 21. Sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, los adoró y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Lo asesinaron en su propia cama. Ese fue Amón. Pero dice el versículo 24, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y ahora llegamos a Josías, del cual vamos a hablar un poquito. El rey más joven, el más joven. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Un niñito de 8 años. ¿Se imaginan? Con un padre tan malo que sus propios sirvientes de su casa lo asesinaron en su cama. Con un abuelo brujo, satánico. Y este niño de 8 años es puesto en el trono por el pueblo. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse
apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué diferencia? Un niño de 8 años, su padre había tenido, o más bien su abuelo había tenido 12 años cuando llegó al trono, duró 55 años y fue una desgracia. Y el padre, Amón, nomás duró 2 años, pero fue terrible. Pero ahora este niño de 8 años decide algo diferente. Quiere decir que no estamos obligados a seguir el patrón de nuestros padres. Hay personas que dicen, es que la maldición la traigo por mis padres, mis abuelos. No, mi hermano, no, mi hermana. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una conciencia. Y cada uno de nosotros decidimos lo que vamos a hacer con respecto a Dios. Si le vamos a servir o si le vamos a blasfemar. Dice la mensajera del Señor. Aquí en el libro Profetas y Reyes. Página 283. Con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la piedad de su fe, empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 añitos, temía a Dios y desde el mismo principio hizo lo recto en los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías, sin embargo, fue fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. La diferencia fue que él hizo una decisión. Y la decisión fue, voy a romper con el patrón de mi padre y de mi abuelo. La maldición no tiene que seguir en este hogar. Vean, hermanos, aprendamos. Cuando un miembro que viene de una influencia negativa se entrega al Dios verdadero y decide servirle de todo corazón, se rompe el círculo vicioso, se rompe la maldad. Y eso fue lo que pasó con Josías. Ahora, era un buen rey y él comenzó a tratar de hacer reformas. Pero el pueblo estaba tan sumido en la idolatría y en la maldad y en la brujería y en el satanismo que no logró mucho. Fíjense que trató de hacer reformas y él mandó a destruir los ídolos y mandó a limpiar la casa de Jehová que su padre y su abuelo habían profanado. Comenzó a hacer un montón de cambios, pero el pueblo ahí seguía.
No había habido una decisión ni una transformación en el corazón del pueblo. Las reformas comenzaron, pero no había reavivamiento. Y cuando la reforma se hace sola, no logra el verdadero propósito, porque la gente lo hace porque, bueno, pues el rey lo dice que hay que hacerlo. Y se impone por la fuerza, no produce cambios duraderos. Pero sucedió algo en la vida de Josías que cambió todo. Dice el versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen el cargo de arreglar la casa de Jehová. Que lo entreguen para arreglar a los carpinteros, a los maestros, albañiles, comprar madera, piedra, etc. Él comenzó reparando el templo, la casa de Jehová, el centro del culto. El templo de Jehová había sido descuidado de tal manera que casi se estaba cayendo, estaba agrietado. Lo pueden leer allí. No solamente eso, lo habían usado de depósito. El templo de Jehová era para amontonar basura. Los utensilios del templo de Jehová estaban todos amontonados en un lugar, y en lugar de eso se habían puesto los dioses grotescos, asquerosos de los paganos. Todo eso estaba en el atrio del templo, y aún dentro la estatua de Acera, de la diosa del sexo, estaba metida en el templo de Jehová. Algo terrible cuando uno lee de eso. Pero lo primero que hace Josías es, no, aquí hay que poner de vuelta el templo de Jehová. Pero resulta que cuando mandan a buscar el dinero, revisando, sacando todo eso para arreglar el templo de Jehová, sucede algo. Dice el versículo 8, entonces el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la reconstrucción, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Recuerden que este era un rey que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero cuando él se encontró cara a cara con el libro de la ley, rasgó sus vestiduras. El rasgar las vestiduras es símbolo de un dolor muy grande en el corazón. Miren cómo lo describe la mensajera del Señor en el capítulo
el hallazgo del libro de la ley, capítulo 33 de Profetas y Reyes. En el año 18 del reinado de Josías, es decir, todavía era un joven de 26 años cuando esto pasó. Pero había dedicado 18 años a hacer las reformas, pero el pueblo seguía en lo mismo. Algunos habían vuelto al culto a Jehová, algunos. Había restaurado el sacerdocio, había puesto, según la ley lo establecía, el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Había hecho muchas reformas buenas, pero ahora descubren el libro de la ley. Dice, el reavivamiento que vino y la reforma seguida, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. ¿Saben? Los rollos de los escritos sagrados se guardaban en el templo. Dios le había dado instrucciones a Moisés que pusiera las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios dentro del arca del pacto, pero el libro de la ley al lado del arca del pacto. No dentro, pero al lado. Y allí se guardaban los rollos sagrados. Ahí estaban los libros que escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego habían venido otros que escribieron y ahí estaban guardados. Pero en este caso se encontró uno de los rollos. Más adelante encontraron todos los demás cuando vaciaron el lugar que lo habían usado de depósito. Estaba todo abandonado y los libros sagrados que los profetas habían escrito estaban arrumbados allá en el depósito con todo lo que habían metido allí. Pero esta vez encontraron el libro, una porción, un rollo. La mensajera del Señor dice que era el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el 5.º libro de Moisés. Es muy interesante. ¿Por qué encontraron ese y no el resto? Bueno, hay razones para eso. Porque el bisabuelo de Josías había seguido las instrucciones de Dios de que cada año se reuniera a todo el pueblo y se les leyera públicamente el libro de Deuteronomio. Y ese había quedado guardado en otro lugar. Los demás habían estado en el lugar santísimo, guardado junto al arca, pero cuando sacaron todo eso y lo amontonaron por allá, allí se habían perdido los demás rollos. Pero este estaba en otro lugar y al comenzar a hacer la limpieza y a buscar el dinero para restaurar, habían encontrado el libro de Deuteronomio. Si yo tuviera tiempo, leería con ustedes algunas de las porciones de Deuteronomio. Sería maravilloso poder leer lo que conmovió al rey Josías, un joven de 26 años de edad, de tal manera que rasgó sus vestiduras. Solamente les leo un pedacito aquí de la descripción de eso. Dice así:
el manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras realizaban las reparaciones, ya eso lo leímos. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, el escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se lo había descubierto. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez en su vida, tenía 26 años, leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en este antiguo manuscrito de Deuteronomio. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo menos busquemos ese versículo, Deuteronomio capítulo 30, está al final del libro. Pero todo el rollo fue leído delante del rey. Dice, y miren de lo que viene hablando, versículo, vamos a leer desde el 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Cuando obedecieres, versículo 10, a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está el cielo, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Claro, todo el libro de Deuteronomio hablaba de las bendiciones de obedecer los mandamientos y de las maldiciones de rebelarse contra ellos. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Cristo lo dijo, yo soy la vida. Sigue a Jehová tu Dios, a Cristo, que Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Después de leer todo el libro, el rollo de Deuteronomio, el rey fue conmovido. Rasgó sus vestiduras. Hay mucho que hablar sobre el libro de Deuteronomio. Aquí la mensajera del Señor cita una cantidad de pasajes del libro de Deuteronomio. Y después de citar 3 hojas de este precioso libro de Deuteronomio, dice, estos pasajes y otros similares le revelaron a Josías el amor de Dios hacia su pueblo y su aborrecimiento por el pecado. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro de la nación. La perversidad de Judá había sido muy grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Oh, mis hermanos, ¿cómo hacer estos cambios para que no vinieran las maldiciones sobre ellos? Y ahora aquí yo descubro algo muy interesante. Fíjense que lo que va a traer la conversión de todo corazón, no solo del rey y los dirigentes, sino de la nación entera, fue el descubrimiento de la ley de Jehová, del libro de la ley. Y Deuteronomio es la repetición de la ley. Y en Deuteronomio encontramos los 10 mandamientos en el capítulo 5 repetidos, igual que en Éxodo 20. Está todo el consejo de Dios y las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. El rey fue conmovido de una manera como nunca. Fíjense, tenía 26 años de edad y nunca había escuchado la lectura de la Biblia. Porque no todo el mundo tenía una Biblia como nosotros tenemos hoy en día. La Biblia eran rollos escritos sobre cueros de animales que los profetas habían escrito y se guardaban en el templo, pero el templo había sido abandonado. Y ahora se descubre el primero de esos rollos. Sigan leyendo, porque ahora viene una cosa muy interesante. Pero de vuelta ahora a Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Recuerden que lo que trajo el reavivamiento fue el descubrimiento de la palabra de Dios. El libro de la ley. Y a veces pensamos la ley, oh, la ley. Pero el libro de Deuteronomio está la ley y la gracia. Está todo el consejo de Dios. Está el plan de salvación. Cuando el rey, versículo 11 de Segunda de Reyes 22, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Abcor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado.
porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vayan y consulten a Jehová. ¿Qué va a pasar? ¿Y a dónde iban a consultar a Jehová? Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acor, Safán y Asaía a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a consultar a Jehová. Josías se acordó de esta mujer que era profetisa del pueblo de Dios, que vivía en la segunda parte de Jerusalén, es decir, en un barrio contiguo al templo. Allí vivía Hulda. Y después que le contaron a ella, el rey está sacudido, rasgó sus vestiduras. Ustedes saben que eso era una señal de luto, de duelo, de dolor muy grande, romper las vestiduras. Y le contaron a Hulda. Hulda no necesitaba que le contaran. Dios ya le había revelado. Pero ella escuchó y luego les responde. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Dios no puede cambiar. Lo que Dios ha dicho, lo tiene que cumplir. Pero Dios también es misericordioso. Y dice, por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oístes las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Miren hasta dónde llegó el sacudón, el reavivamiento en la vida de Josías, este joven de 26 años, que lloró en la presencia de Jehová. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. En la misericordia de Dios, Dios dijo, la destrucción viene, pero tú no la verás. Postergó el castigo hasta que Josías, y Josías no reinó como su abuelo 55 años. Tristemente, Josías murió en una batalla contra Necao, faraón de Egipto, y murió
en la llanura de Jezreel, en el valle de Megiddo, donde se celebró esa batalla. No fue de inmediato eso, no. Lo que sigue ya no lo vamos a estudiar hoy, solamente una partecita más, para que ustedes vean el impacto de lo que esto hizo. Dice en el capítulo 23, versículo 1, el que sigue. Ellos regresaron, le dieron la respuesta al rey. Fíjense, dos cosas. Creed a Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas, porque una fue el descubrimiento de la palabra de Dios, de la ley. Te pregunto a ti, ¿has descubierto tú el libro de la ley? ¿Ya lo sacaste de allá donde lo tienes lleno de polvo en tu casa? ¿Te conmueves cuando lees la palabra de Dios? ¿Te tocas tu corazón? ¿Lloras en su presencia al ver las palabras del Señor? Esto hizo en este joven de 26 años, rey de Israel. Pero inmediatamente él dijo, tengo que consultar a la profetisa. Así que el redescubrimiento de la ley, la palabra de Dios, porque la palabra ley en hebreo Torah no solo se refiere a los 10 mandamientos, los incluye, obviamente, porque los 10 mandamientos son la ley de Jehová, pero la ley de Jehová es toda su instrucción completa. La Torah, la ley significa la enseñanza, la instrucción de Dios completa. Y si el rey tuvo esa reacción, o más bien esa conversión tan grande, prácticamente de inmediato, el efecto que tuvo, claro, leer todo el libro de Deuteronomio, pues no fueron 10 minutos, hermanos. Traten ustedes de leerlo completo. Es más, léanlo y a ver lo que hacen ustedes. Porque si eso hizo con el rey Josías, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Yo les recomiendo la palabra de Dios. Es la base de todas las reformas. El reavivamiento viene por redescubrir la palabra de Dios en nuestra vida. Tú dices, pero yo la leo todos los días. ¿De verdad? Podrás leer algo, pero ¿de verdad te entras a leerla de todo corazón, a dejar que Dios te hable a través de su libro? ¿O nomás un versiculito aquí? Porque hay mucho para hacer en el día de hoy. Realmente la Biblia es el centro de tu vida, porque la Biblia nos habla de Cristo. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Leyendo acerca de las Escrituras, y cuando Cristo dijo eso, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito ni un solo libro. Las Escrituras eran el Antiguo Testamento, y Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Te vas a encontrar con Jesús en las Escrituras, porque de Él hablan las Escrituras. Y encontrarse con Jesús no puede hacer nada más que convertir tu corazón. Si eres humilde, si te humillas delante de Jehová, tu Dios, como dice que hizo Josías. Dice, por cuanto te humillaste delante de mí, oíste mis palabras, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado. Y rasgaste tus vestidos.
Rasgar el vestido es símbolo de rasgar el corazón, de conversión. Y lloraste en mi presencia, yo te he oído. Si esto hizo en el rey, miren, la mensajera del Señor dice que él quiso esa misma experiencia que él había tenido. Ni su padre, ni su abuelo jamás habían leído el libro de la ley. Recuerden, no lo tenían en sus casas para leerlo. Estaba en el templo. Pero Dios había dado instrucciones a Moisés que cada año se reuniese a todo el pueblo y en presencia del pueblo se leyese en voz alta para que todo el pueblo escuchase las palabras de Dios. Todo eso, ¿saben cuánto es? 55 años de Manasés y 2 años de Amón. Hacía 57 años que había muerto Ezequías, el buen rey. Es decir, una generación entera que no habían tenido la lectura de la palabra de Dios. Por eso estaban como estaban. Y ahora el rey manda reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, los dirigentes. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Porque no solamente vinieron los ancianos, los dirigentes del pueblo, sino todos los habitantes de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó. ¿Quién leyó? El rey Josías leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ante esta vasta asamblea, el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El lector real estaba profundamente afectado. Estaba conmovido al leerla. Se le salían las lágrimas. Y dio su lectura con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos. La intensidad de los sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes, todo esto tuvo su efecto y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón a Dios. El rey no se imaginaba. Aquí dice un poquito antes que el rey se sorprendió al ver la respuesta del pueblo porque estaban tan dados a la idolatría, a la maldad, que él dijo, ya es imposible, ya es imposible. Y todavía Hulda les había dicho, ya, los juicios van a venir. No hay manera de evitarlos, pero los voy a detener mientras tú estés con vida. Pero el rey se sorprendió al ver la respuesta. Miren, hermanos, si nosotros queremos un reavivamiento en nuestro medio, lean el capítulo del conflicto de los siglos, la verdadera conversión es esencial. Ahí dice que la base de todos los reavivamientos es redescubrir la palabra de Dios en nuestra vida.
Y eso traerá como resultado los cambios que necesitamos en nuestra vida, la reforma que sigue. El rey quedó asombrado de la respuesta del pueblo. Dice, poniéndose el rey en pie, versículo 3, después de que terminó de leer con una emoción, afectado de tal manera que su rostro mostraba su ansiedad por el pueblo. Después que terminó de leer, el rey se puso en pie junto a la columna del templo. Hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Aquí está el secreto, no es solo una obediencia legalista, es una obediencia de corazón que nace del alma convertida. Es lo único que puede lograr un reavivamiento y una reforma en nuestro medio. Con todo el corazón guardarían y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Pero miren cómo termina lo que fue nuestra lectura bíblica que tuvo nuestra hermanita María. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La respuesta fue tan grande que ni el mismo rey la esperaba. El pueblo entero confirmaron el pacto que él estaba haciendo con los ancianos de Israel. Fue algo maravilloso, hermano. Fue la reforma más grande en la historia del pueblo de Israel. Desde el rey Saúl, que fue el primer rey, hasta el último rey, Sedequías. En todo ese periodo de la monarquía, del reino del norte y del reino del sur, nunca hubo un reavivamiento y una reforma similares. Y lo que sigue de ahí en adelante son las reformas que se lograron, el cambio en el corazón de la gente. Limpiaron todos los ídolos. ¿Saben desde cuándo estaban los ídolos? Se van a sorprender. Desde Salomón, que se casó con las mujeres paganas y mandó a levantar en el valle de Hinón todas esas estatuas grotescas de los dioses de los cananeos. El pueblo las agarró a mazazos y las rompió y las desmenuzó y regaron por el suelo, no quedó una en pie. Y por ahí le siguieron a los lugares altos, donde estaban los lugares de adoración. Todo eso fue limpiado, una reforma increíble, como resultado de redescubrir la Torá, la ley del Señor, y de consultar a la profetisa. Gracias a Dios que también nosotros tenemos una Hulda del pueblo adventista. Algunos dicen, no, ¿y por qué esa mujer? ¿Que no era suficiente con haber descubierto la palabra de Dios? ¿Por qué el rey fue a consultar a Hulda? Dios tiene sus maneras de actuar, hermanos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y consultamos la profetisa que Dios nos ha dado, Dios obra. Dios transforma los corazones. Yo les invito en esta hora, hermanos, a que hagamos este pacto. Necesitamos un reavivamiento y una reforma. Yo no tengo una columna aquí al lado de la cual pararme, pues si me paro en aquella no me ven todo.
Pero aquí, parado junto a esto de bronce, porque la columna era de bronce, y esto también es de bronce. Aquí pongo mi mano sobre esta pasarela para hacer este pacto, que de hoy en adelante Cristo va a tomar el primer lugar en mi vida, que tomaré tiempo para estudiar su palabra, para redescubrir la ley de Jehová. Tomaré tiempo para orar, para rasgar mi corazón delante del Señor. Estudio de su palabra, oración, conversión y consultar a la profetisa de Jehová. Aquí está, hermanos, la Torá, los 10 mandamientos, la palabra de Dios y los escritos de Hulda. Nuestra Hulda no se llamaba Hulda, se llamaba Elena. Pero también era mensajera del Señor, a través de quien Dios se comunicaba con su pueblo. Alabado sea su nombre. Aquí está la base en la cual podemos lograr este reavivamiento en nuestra propia vida. Y yo aquí parado hago este pacto delante de Dios, como vuestro pastor. Pero yo quiero invitar, como hizo el rey, a los ancianos del pueblo. Si quieren unirse a hacer este pacto conmigo, que vengan aquí, los ancianos de esta iglesia. Para consagrarse al Señor necesitamos un reavivamiento urgente en nuestro medio. Agárrense del bronce donde puedan aquí, para hacer este pacto con el Señor. Sí, así, aquí en la escalerita se agarran de aquí del bronce. Pongan su mano sobre la pasarela. ¿Y los demás ancianos? ¿Ya se fueron a comer? No. Aquí, ven, agárrate de aquí. Sí, ahí viene Walter también. Hermano Evaristo, acérquese. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y si nosotros somos reavivados por la ministración del Espíritu Santo, ¿qué vendrá a esta iglesia, a este pueblo en el cual Dios nos ha puesto por líderes para llevarlos a la Canaán celestial? Venga, pastor, venga, acérquese. Aquí a este lado, delante de Walter, pastor. Aquí. Pastor, aquí al lado mío. Bueno, aquí hemos hecho una columna nosotros. Les pregunto a ustedes, ¿desean hacer ustedes este pacto delante de Dios en esta hora? Dios no puede ser burlado. Es mejor que no prometas, y no que prometas y qué, y no cumplas. Si ustedes quieren hacer este pacto, de hacer de Cristo el centro de su vida, de hacer su palabra el estudio, el alimento diario, de orar de todo corazón, dejar que la palabra nos conmueva, que nos rasgue las vestiduras, de venir diariamente a la presencia del Señor y pedir que Él produzca este reavivamiento en nuestra vida, veremos la diferencia en esta iglesia, hermanos. No hay otro camino.
Y ahora les pregunto a ustedes, en el caso del rey Josías, los ancianos se unieron al pacto. Y el pueblo entero a una confirmó el pacto que los dirigentes hicieron. ¿Quieres unirte a este pacto? Pues hazlo, ponte en pie. Lo que Dios podrá hacer cuando nosotros nos entregamos de todo corazón a Él. Pero no es solamente un momento, es venir a su palabra diariamente, es ser llenos por su Espíritu Santo, que Él nos dé un bautismo diario del Espíritu Santo, venir ante su presencia. Para eso se necesita tiempo, no es a las corridas. Y yo sé que todos tenemos vidas ocupadas, todos. Pero tú busca el momento en que vas a sacar ese tiempo para estar a solas con el Señor y con su palabra y con su profeta. Lee, estudia, deja que lo que Dios ha inspirado produzca ese reavivamiento en tu vida. Y se verá los cambios en tu ministerio y en esta iglesia también. Y esto va para todos nosotros. Busquemos tiempo. Puede ser que tengamos que levantarnos más temprano por la mañana para pasar ese tiempo a solas con el Señor. O puede ser que sea antes de irnos a acostar por la noche. Claro, los que no tienen una responsabilidad de chequear un reloj buscarán la mejor hora cuando le puedan dedicar más tiempo al Señor. Pero todos debemos hacer este pacto hoy. Y vamos a ver los resultados de este reavivamiento en la vida espiritual de nuestra iglesia. ¿Lo creen? Dios no miente. Así como Él no puede ser burlado, yo no puedo prometer y luego no hacer. Tampoco Dios puede mentir. Y Él ha dicho que va a derramar su bendición sobre aquellos que hagan el pacto. Y lo veremos. Veremos cómo Dios actúa en nuestra vida. Esto puede ser el cambio completo de la rutina espiritual en tu vida y en la mía. El himno que vamos a cantar es Iglesia de Cristo, reanima tu amor y aguarda esperando a tu augusto Señor. Y después de cantar el himno vamos a hacer esta oración de consagración al Dios del cielo. Espera velando con gusto, Señor.
Amante Padre y Dios nuestro, como tu pueblo escogido, al leer la historia de cómo el pueblo escogido de antaño se apartó de tus caminos, a veces somos rápidos en pensar y en decir, gracias Señor, porque no hemos caído tan bajo como el pueblo de Israel. Permite, Señor, que podamos rasgar nuestras vestiduras, que podamos reconocer nuestra necesidad de ti, de un reavivamiento genuino en nuestro medio, que traiga como resultado una reforma en nuestras actitudes, en nuestros valores, en nuestro tiempo, que todo muestre que realmente tú eres primero y principal en nuestra vida, que tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres lo mejor para nosotros. Acepta, Señor, este pacto que estamos haciendo contigo. Somos débiles y a veces prometemos y muchas veces no cumplimos. Pero en este momento el pacto que estamos haciendo es de buscarte a ti cada día. Señor, tú puedes darnos tu Espíritu Santo para despertarnos. Que el Consolador que está con nosotros sea el despertador cada día. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria este pacto que hoy hemos hecho contigo. Y que busquemos el tiempo para dejar que tu palabra rasgue nuestros corazones, nos conmueva hasta los mismos tuétanos, porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que corta hasta el alma, hasta los tuétanos, y que así tu Espíritu Santo a través de tu palabra haga ese cambio completo en nuestra vida. Hoy nos reconsagramos a ti. Mañana será la prueba si esto fue una emoción del momento o fue una decisión definitiva en nuestra vida. Así como la del rey Josías, así como la del pueblo de Israel, que estaban tan mal como lo estamos nosotros hoy. Quizás no con los pecados burdos del pueblo de Israel, pero con otros más sutiles. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestra tibieza espiritual y pedimos que nos deje el colirio celestial para vernos como tú nos ves. Que nos des esas vestiduras blancas de la preciosa justicia de Cristo. Y el oro refinado en fuego, que es la fe que obra por el amor y transforma el alma. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos lo que te pedimos. No porque haya en nosotros el poder de realizarlo, sino porque tú has prometido y tú no puedes fallar. Los que fallamos somos nosotros. Fortalécenos y que tu Espíritu Santo sea ese despertador diariamente, que nos recuerde este momento, que nos recuerde este pacto que hemos hecho y que lo cumplamos por el poder que viene de lo alto. En el nombre precioso de Jesucristo lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno.
su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.